Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a este encuentro. Estamos en esta pantalla para brindarles a ustedes lo que va siendo la cuarta fecha de este campeonato 2022, fecha del mes de septiembre. Y en esta oportunidad vamos a tener la categoría 1300 centímetros cúbicos, lo que dejó con sus series y también su final. Palabra de protagonistas, por supuesto, así que en definitiva esta es la propuesta para hoy. En próximo programa vamos a tener la 1600 centímetros cúbicos, serie y final, y también el karting que se corrió este fin de semana próximo pasado. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con este material. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 552344 o 584237. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. José Luis Baños S.R.L. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños S.R.L. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial S.R.L. tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial S.R.L. con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos.
Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Zapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. William, se hizo largo el receso, pero viniste de buena forma y clavaste el 1 en la clasifica. Bueno, Tuki, buenas tardes, de nuevo nos volvemos a ver acá, de vuelta en el ruedo. Sí, metimos el 1, estamos más que contentos, primero y segundo encima para el equipo, un trabajito que hicimos en succión con Ale, así que nada, muy contentos. Bueno, ¿y este receso se trabajó? Y en el receso se trabajó un montón, la verdad que siempre se trabaja, pero en este receso hicimos bastante hincapié en los motores, en tratar de mejorar, en desarrollar, en buscar y nada, en nuestros parámetros hemos pegado un mínimo saltito y bueno, por suerte acá en la pista también se notó. Si bien no somos lo más rápido de la categoría, estamos para dar batalla, que eso es lo que nos importa y para lo que trabajamos. Seguro. Bueno, he sabido que el automovilismo, el último segundo, es el que más cuesta, ¿no? No, totalmente, sí. Las últimas décimas son las que más cuesta pulir. Pero la verdad es que en ese trabajo estamos y para eso le vamos a seguir dando.
Seguro. Bueno, el viento complicó igual. Sí, la verdad que a nosotros particularmente con el tema de la succión y de haber sido los dos y estando en el mismo grupo nos favoreció, Claro, digamos. claro. La realidad es que Chucky con el FIA 1 tenía el mismo tiempo que nosotros hacíamos chupado, él lo hace solo. Así que nada, hay que ser realista y si bien clasificamos los dos adelante de él, estamos un pelito por abajo en lo que hace a la vuelta y nada, vamos a seguir trabajando. Bueno, una vuelta siempre puede salir, ¿no? El tema es el ritmo del auto para la carrera. ¿Cómo estamos con eso? No, la verdad que los autitos se comportan bien, los chasis están bastante puliditos y en ritmo se comportan muy bien. Vamos a ver ahora y sondear en la serie, pero creemos que estamos bien en ese sentido. Bueno, lo mejor para la carrera. Bueno, gracias Tuki, déjame agradecer a toda la gente que nos acompaña, que hace un esfuerzo muy grande para estar acá en los autos, que si lo ves están llenos de publicidad y es algo que particularmente a nosotros nos emociona, nos da muchas ganas y nos enorgullece y bueno, y a toda la gente que está ahí atenta con un mensajito y nada, saludo muy grande para Calafate y para todos. Lo mejor. Gracias Tuki. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Grilla de largada de esta primera serie: William Bull en la primera posición, segundo Lautaro Mayorga, tercero Agustín Orellana, cuarto Esteban Rogel, quinto Facundo Rodríguez, sexto Leandro Fernández. En la séptima posición de largada de esta serie, Hugo Palacio, y octavo Daniel López. 8 participantes. Estamos ya con lo que va a ser el inicio de esta serie, que se corrió a un total de 6 vueltas en el trazado de José Muñiz, que tiene una extensión en el circuito número 3, que tiene 2.879 metros. Bueno, aquí estamos, ya con William Bull mandando en la primera posición, seguido de Lautaro Mayorga. Venían en lucha permanente allí. Agustín Orellana le gana la posición, lo mismo que Lautaro. Problemas para el auto número 6 de William Bull en este inicio, pero bueno, son 6 vueltas y pudo también recuperarse de este fallo. También la presencia de Esteban Rogel en esta oportunidad. Volvió nuevamente el hombre de Piedrabuena a estar aquí a Río Gallegos para sumarse a la categoría 1300. El bicampeón, Esteban Rogel. También pudimos ver que fue dura la lucha, a pesar de que sobre el final de la carrera ustedes van a ver que las cosas no cambiaron mucho respecto a lo que ha sido su lanzamiento, a pesar de los cambios que estamos viendo aquí, en definitiva, en estas 6 vueltas. Así estamos con una de las vueltas. Está Orellana en la primera posición, seguido de Lautaro Mayorga, muy cerquita. Allí también va a buscar el sobrepaso Lautaro Mayorga por afuera, en este caso lo logra para colocarse en la primera posición. Saca un poco de ventaja. A todo esto William Bull ya venía tercero, habiendo recuperado un par de posiciones, ya que había perdido con Facundo Rodríguez y con Esteban Rogel. Aquí está el auto número 9 de Palacio también, que a posterior de la serie, en la largada tuvo percance, volcó su auto y no pudo participar de la final, lamentablemente. Cosas que suceden, ¿no? Curiosidades también, en definitiva, más allá de, obviamente, el vuelco. Mandaba en este circuito Lautaro Mayorga, hasta aquí por lo menos, seguido de Orellana, con William Bull, el auto 6, siguiéndolo de atrás, que había logrado la pole en la clasificación, y atrás la lucha entre Rogel y Facundo Rodríguez, dos protagonistas de la categoría 1300. El campeón volvió a estar en la 1300, mostrando que tiene que acomodarse todavía a la categoría, ¿no? Siempre estuvo presente, obviamente logró un bicampeonato y eso habla de la competitividad de su equipo, pero en esta oportunidad regresó y logró estar en una cuarta posición después de las 6 vueltas que se dieron al trazado número 3, sin chicana, recordemos, 2.879 metros le había dicho al respecto de esto. Aquí la mejor vuelta, en definitiva,
la dio William Bull con 1:17.349 a un promedio de velocidad de 134 kilómetros en la hora, para el auto número 6 que había logrado, recordemos, la pole en clasificación. Linda, estuvo entretenida por lo menos en las primeras vueltas, donde en la punta se podía observar una lucha permanente entre Lautaro Mayorga, estaba Orellana y William Bull recuperando el terreno que había perdido al inicio de la competencia. Estuvo la expectativa, obviamente, de lo que iba a pasar en esto. Rogel allí un poco más distendido, seguido de Facundo. También Leandro Fernández estaba así enganchado. Al cabo de 4 vueltas perdió contacto con la pista Daniel López. Digo contacto porque tuvo que hacer abandono de la prueba, no significa ninguna otra cosa. El resto de los pilotos cumplieron con los 6 giros. Bueno, no hace falta explicar mucho, ¿no? Las imágenes son contundentes en lo que hace al andar de los vehículos y las diferencias que van manteniendo, Allí, en estos giros estaba Lautaro Mayorga comandando, seguido de Orellana, como vemos ahí. Muy parejo todo, ¿sí? Con un William Bull que también quería sumarse a esta lucha y que seguramente, a fuerza de motor, seguramente esta recta de atrás, la que va hacia la chacra, es quizás más la recta principal, el lugar donde se puede aplicar toda la potencia. Lo que pasa que después, tenés que tener el resto suficiente como para hacerle el sobrepaso y poder lograr, obviamente, ganar una posición. Pero estuvo realmente entretenido, ¿no? Cada uno cuidando lo suyo, el Lautaro pegado a la cuerda como para que no se le manden. Si quiere ir alguno, que vaya por afuera, como se suele decir, ¿no? Él va por la huella, pegado obviamente allí. Allí William Bull se le lanza a Orellana para ganarle posición en la curva número 2. Lo logra, ¿sí? Está allí ahora con la expectativa de ir a buscar la posición de Mayorga, que estaba en la punta. Aquí lucha también entre estos dos pilotos que están en la permanente lucha también por mejorar sus puestos, ¿sí? Tienen autos, por así la preparación no da con la tonalidad del día y por así se les complica, pero estuvo realmente entretenido, Rodríguez y Fernández estaban allí en una lucha con Hugo Palacio, que estaba lejos de lo que significaba la punta. Allí va buscando William Bull, el auto blanco, que vemos allí la posibilidad de sobrepaso con Lautaro Mayorga, que en la bajada de la bandera se definió, realmente fue 7 milésimas la diferencia, terminaron muy pegados uno con el otro para culminar esta competencia. Allí le están marcando última vuelta y se puso brava la carrera para la punta. Muy bien William Bull recuperando lo que había perdido oportunamente, y un Lauti Mayorga pegado allí a la cuerda para no darle posibilidades de sobrepaso a William Bull en esta vuelta final, ¿sí? Que estuvo bien. Ahí se retrasó un poco Orellana, fue perdiendo el ritmo que tenía la punta y quedó a la expectativa en esa tercera posición. Pero bueno, Lauti Mayorga, kartista por excelencia, campeón de su categoría en el karting, sabe de esto, de subirse al auto y aprovechar todo lo que le puede brindar. Pero William Bull no se rendía, estaba allí en la búsqueda permanente de sobrepaso y se definió sobre la línea prácticamente. Se va a poder ver en las imágenes que entraron a la par. 7 milésimas, nada, un suspiro, definió la competencia. La verdad que estuvo muy entretenida, a pesar de que el marcador final quedó como habían largado, ¿no? Y las circunstancias. Allí vemos, fíjense, entran a la par, apenas un suspiro hizo que finalmente William Bull se adjudicara esta carrera. La verdad que fue entretenida, estuvo muy buena estas 6 vueltas de esta primera serie. El resultado final
cómo se largó. William Bull, Lautaro Mayorga segundo, tercero Agustín Orellana, cuarto Esteban Rogel, quinto Facundo Rodríguez, sexto Leandro Fernández, en la séptima posición Hugo Palacio y con 4 vueltas Daniel López para esta primera serie. Y esta es la grilla de partida para esta segunda serie. Alexis Bull en la primera posición, seguido de Marcelo Sebastianelli, tercero Emilio Felgueroso, cuarto Ricardo Garay, quinto Horacio Fernández, sexto Juanjo Gallardo. En la séptima posición Francisco Medina y octavo Ernesto Jesús Pérez. Largada de esta competencia, de esta segunda serie, con Alexis Bull en la primera posición en esta instancia. También dura lucha, una serie que también fue entretenida y que tuvo un final hasta diría polémico, ¿no? Por circunstancias que obviamente tienen en lo que hace a la preparación y a lo que anda cada uno de los autos, ¿no? El Fiat normal, digamos, ¿sí? De la 1300 y el Fiat Uno que corre en esta categoría, que es Marcelo Sebastianelli, que está en este momento en la primera posición. Se la ganó allí apenas iniciada la competencia. Seguido el auto rojo de Felgueroso, atrás está Ricardo Garay, por atrás viene Horacio Fernández, con ese ritmo que tenía la punta de la carrera. Se despegaron 5 y se fueron quedando por atrás Medina y Jesús Pérez, hasta obviamente vaya pasando cada una de las series. Pero bueno, es así la situación, ¿no? Polémico final, se lo voy advirtiendo, porque en definitiva después le voy a contar qué fue lo que pasó allí. Marcaba el ritmo Sebastianelli en esta primera vuelta, seguido de Alexis Bull. Felgueroso estaba allí tercero, Garay cuarto. También hubo polémica por esta definición que tuvo la serie. Se corrió obviamente en el mismo circuito, se lo reitero, se lo recuerdo, circuito 3 en Chicana, 2.879 metros, en esta cuarta fecha para la categoría 1.300 centímetros cúbicos. Así están. Va en fila india con la expectativa obviamente de lo que podía pasar, ¿no? Con un Chelo que estaba con el Fiat Uno en la punta, con un Alexis obviamente que quería volver a tener la primera posición, y la lucha atrás entre Felgueroso y Garay, que se dio a lo largo de casi todas las vueltas. Estuvo interesante. Acá no largó Juanjo Gallardo, lamentablemente, no fue partícipe de esta serie, sí lo hizo en la final, pero bueno, no pudo participar aquí en esta competencia. Ernesto Jesús Pérez venía allá al fondo, como se puede ver, su auto azul y blanco, y la lucha aquí en la punta para ver quién se quedaba con lo mejor. Empareja la marcha allí Alexis para pelearle el puesto a Sebastianelli, se engancha Felgueroso también allí. Se puso interesante la lucha porque van autos a la par, ¿no? Fíjese que vienen en esta recta principal prácticamente los 3 autos en línea para ver quién ganaba la mejor posición. Se mantuvo allí Sebastianelli, seguido de Alexis Bull, y con un Felgueroso que se había tirado a fondo también en esta oportunidad.
Allí Ricardo Garay también me empieza a terciar por esa tercera posición, lo pasa a Felgueroso allí en esa instancia, pero después Felgueroso también recuperaría esa posición. Pero bueno, estuvo entretenida también estas 6 vueltas que dio la 1300. Estas son las alternativas que va mostrando la competencia. Aquí hubo cambio en la primera y segunda posición, el cuarto puesto, tercer y cuarto puesto también estuvo peleado, allá van hacia la chacra y con alguna que otra alternativa que fue pasando, ¿no? Porque también aquí vemos como está la lucha por la punta, con Alexis que se tira nuevamente, ¿sí? Para buscar posición. Garay viene por delante de Felgueroso y buscando obviamente a ver quién se quedaba con el triunfo finalmente. 4 autos que venían muy ajustados, muy juntitos para ver quién venía. Esa la tirada, ¿no? La chupada para ver si pueden lograr mejorar sus posiciones. Garay se tira, va a buscarlo también al Chelo Sebastianelli por afuera en la curva número 2. Una acción que obviamente si te sale Gardel, ¿no? Y ahí va manteniendo esa posición. Así va en lucha los dos Fiat Uno en esta oportunidad. Así mantiene la posición el Chelo, Garay queda segundo, tercero Alexis y Felgueroso cuarto para seguir en la lucha vuelta por vuelta. Linda, la verdad, entretenidísima esta serie porque 4 autos pugnando para ver quién se quedaba con lo mejor está realmente muy bueno. El Chelo mantuvo así la contingencia, ¿no? Así Alexis Bull lo pasa nuevamente a Garay. Ahí hay un leve toque que me parece que allí se le rompe la cubierta, o por lo menos el aire, ¿sí? Y pierde ritmo en la punta, se le va desinflando la goma y pierde posiciones Garay. Allí estaba Sebastianelli con Bull por detrás, Felgueroso está tercero en esta oportunidad, ya le marcaron el último giro para esta contingencia. Así venía Garay complicado ya con lo que obviamente le había tocado. Fernández estaba en la cuarta posición por aquí con un Medina que también venía pugnando para mejorar sus posiciones. Allí el Chelo, acá pasó algo particular y se lo voy a decir ahora. Sobre la bandera, a la vista pasó Alexis Bull en la primera posición, pero el sensor, ¿sí?, que marca en definitiva el registro de tiempo de cada uno de los autos, marcó que Marcelo Sebastianelli fue el ganador de esta serie. Un detalle que tendrán que acomodar porque en definitiva reglamentariamente está todo bien colocado los sensores de tiempo, pero bueno, hay algunas cuestiones que es una carrera de tiempo, ¿no? Esto es así. Entonces, bueno, le marcó al Chelo que había ganado porque había sido en la pista durante las 6 vueltas lo que mejor registro había logrado. Fíjese, entraron a la par, tremendo cómo culminó esta competencia para la 1300 centímetros cúbicos. Allí están ahora en la última vuelta para ver quién se quedaba con el triunfo. Ya venían a la par en la vuelta anterior y terminaron a la par en la bajada de la bandera con un Felgueroso que estaba también enganchado allí para ver si podía, por qué no, manotear, hacer un 2x1 y llevarse la competencia. La verdad que estuvo entretenidísimo el final de esta competencia. Está hasta el último segundo, te diría, hasta la última milésima, ¿no? Para pelear quién se quedaba con el triunfo en esta segunda serie. La verdad, muy bien. Terminaron todos los autos, con las 6 vueltas, todos los que participaron, excepto Juanjo Gallardo, que no corrió, no pudo girar ni una vuelta. Y allí va la lucha para ver quién se quedaba con el triunfo. A la par, Alexis Bull por afuera, con un Felgueroso que se quería meter. Allí se va un poquito a pisar la tierra Alexis, y fíjese cómo terminan. Allí a nada, a 48
ahí están, a la par. A la vista parecía que había pasado primero Alexis y después el Chelo, pero el sensor marcó que ganó Marcelo Sebastianelli esta competencia. Resultado final, entonces, para esta serie clasificatoria para la final, mientras vemos ya el progreso de los vehículos. Marcelo Sebastianelli el ganador, segundo Alexis Bull, tercero Emilio Felgueroso, cuarto Horacio Fernández, quinto Francisco Medina, sexto Ernesto Pérez, Ricardo Garay en la séptima posición y sin vuelta Juanjo Gallardo. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería.
Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423-293, Río Gallegos. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 55 23 44 o 58 42 37. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. Grilla de largada para esta final: William Bull en la primera posición, segundo Marcelo Sebastianelli, tercero Lautaro Mayorga, cuarto Alexis Bull, quinto Agustín Orellana, sexto Emilio Felgueroso, séptimo lugar para Esteban Rogel, octavo Horacio Fernández, noveno Facundo Rodríguez, décimo Francisco Medina, undécimo Leandro Fernández, décimo segundo Ernesto Pérez, en la decimotercera posición Hugo Palacio, que no participó, Ricardo Garay 14, 15 Daniel López y 16 Juanjo Gallardo. Aquí ya estamos viendo el lanzamiento, que fue en movimiento ya que llegó la lluvia el día domingo al autódromo para todas las categorías. La fórmula sobre el final recibió la lluvia y el resto de las categorías permanentemente durante toda la competencia. Largada en movimiento, allí lo vemos a quien estaba en la punta de la competencia marcando el ritmo, que era William Bull, el hombre del Calafate.
y que tuvo su problemática dentro de la carrera de esta competencia que se llevó a cabo a 17 vueltas al trazado 3, sin chicanas, de 2.879 metros. Allí problemas para Bull también, que se fue un poquito afuera y allí aprovechó Orellana para el sobrepaso, y obviamente también lo hizo Felgueroso. Venían avanzando desde atrás también Ricardo Garay, como vemos en las imágenes, y la lucha en la punta de la competencia. Allí está el puntero, que era William Bull, seguido del Chelo Sebastianelli, de Orellana, y Mayorga en la tercera posición con el auto amarillo. Complicado el circuito, hubo mucha salida de pista y obviamente dificultades para muchos de los pilotos. Fueron 15 en total los que participaron en esta final de la 1300, para esta cuarta fecha. Allí vemos cómo se van despegando igual de todas maneras. Estamos en la segunda vuelta y vemos cómo vamos sacando ventaja y desparramándose los lotes de los vehículos. Allí ya marcando ritmo Sebastianelli, siguiéndolo a Mayorga, a quien lo quería obviamente ganarle la posición. Se mantenía William Bull en la punta de la competencia. Pero como dijimos al principio, a medida que pasaba la carrera iban complicándose los hermanos Bull, que fueron perdiendo posiciones. Vemos aquí ya como Orellana está en la cuarta posición, Felgueroso ya venía quinto. Allí está la lucha por la punta entre Lautaro Mayorga y Bull. Allí toma el comando de las posiciones Lautaro Mayorga con su Fiat Uno y comienza a tener otra carrera, ¿sí? Una carrera que obviamente era cuidar todos los posibles arrestos que pudieran tener los pilotos que venían por detrás. Pero bueno, hubo una lucha entre Bull y Sebastianelli que obviamente benefició también a Mayorga, ya que mientras peleaban por el segundo puesto, Mayorga iba sacando un poco de ventaja. A la expectativa estaba Orellana también allí en el cuarto lugar con su vehículo, seguido de Felgueroso en la quinta posición. Por detrás venía Alexis Bull y Rodríguez, Rogel. Bueno, allí estaba también otro de los Fiat Uno protagonistas de esta carrera, el de Garay, también el de Leandro Fernández, que estaban en lucha por las posiciones que tenían que ver con séptimo y octavo lugar en esta linda carrera que tuvieron los autos de la 1300. Como siempre, el espectáculo se podría decir que está garantizado por la calidad de los pilotos y que obviamente ponen lo mejor, y con un piso complicado obviamente el espectáculo cambia. Mayorga sacando ventaja, Sebastianelli segundo aquí, más Orellana está tratando de ganarle la posición a William Bull y expectante Felgueroso también en esa posición. Por detrás venía Rogel, también iban avanzando el resto de los pilotos, que también iban buscando mejorar sus posiciones, como Garay, por ejemplo, en estas 17 vueltas al trazado. Lindo, allí estaba Facu Rodríguez también detrás de uno de los Bull. Allí se queda el vehículo de FIB, el Fiat Uno de Fernández, lamentablemente, y también se fueron quedando en el camino a través de estas 17 vueltas Ernesto Jesús Pérez, que pudo hacer 5 giros, lo mismo que Esteban Rogel finalmente, y Daniel López con 12 vueltas. El resto hizo 17 vueltas al trazado. Recta principal una vez más para la categoría, allí ya van sacando alguna ventaja los vehículos respecto a quienes obviamente venían peleando alguna que otra posición. En la punta ya estaba firme el Lautaro Mayorga, que con una diferencia realmente importante, ¿sí? Vemos como allí va pasando Mayorga y allí recién viene Sebastianelli, Orellana, y esta lucha que tenía Bull complicado en esta curva. Estaba Felgueroso en lucha con Facundo Rodríguez allí por una mejor posición, pero también fueron dándose algunas circunstancias
de carrera por el piso más que nada, ¿no? Esto hizo que algunos perdieran posiciones y que no lograran el objetivo final de mejorar su posicionamiento de largada a lo largo de esta carrera. Así Bull, queriendo ganarle la posición a Rodríguez, que lo logró en esta oportunidad. Fíjese lo cómodo que venía Mayorga, lo cómodo que viene Sebastianelli, lo cómodo que viene Orellana con respecto al otro lote. Aquí estaba complicada la cosa, ¿no? 4 vehículos, Alexis Bull, Facundo, estaba ya Garay terciando en esta lucha allí por la cuarta posición con Felgueroso. Estos venían en un lotecito realmente interesante en la carrera, que sin ninguna duda se llevó la atención, ¿no? Promediando la carrera, ya que la punta estaban, como dijimos, separados los 3 punteros entre sí, y la lucha era aquí por la cuarta posición finalmente. Circunstancias que se van dando en la competencia. Fíjese, los 3 primeros pasan tranqui, y aquí venía la complicación para los pilotos, ¿no? De buscar con las condiciones del piso, insisto con esto porque fue relevante en lo que hace al pasar. Fíjese allí el auto 6 de William Bull con dificultades a la hora de doblar. Allí nuevamente se le acercan para ver si lograban un sobrepaso que finalmente al cabo de las 17 vueltas se dio, ¿sí?, al respecto de lo que estaba pasando en la pista en estas vueltas. Allí también se puede ver al otro piloto Bull en otra lucha con otros pilotos, ¿no?, que estaban luchando por mejorar su performance. Allí se mantenía el auto 6 de William Bull delante de Felgueroso en esta oportunidad, seguido de Garay y de Facundo Rodríguez. Fíjese la diferencia entre uno y otro piloto de los punteros, ¿no? Venían cómodos, digamos, Se podría decir que no venían molestándose, cada uno con su ritmo, manteniendo posiciones. La lucha estaba acá. Facu Rodríguez va perdiendo un poquito de terreno con respecto a los otros 3 que lo venían aventajando, que eran Felgueroso, Garay, por delante de esa línea. Problemas para Bull, aquí fíjese, pierde el auto y esto lo retrasa, lo manda para atrás a William Bull, lamentablemente. El piso juega un factor importante, te pasás 2 centímetros y obviamente esto trae consecuencias sin ninguna duda. Esto lo retrasó en esa lucha. Allí pasa Felgueroso a ocupar la cuarta posición, quinto Garay, sexto Rodríguez. Allí va William Bull tratando de no perder terreno. Alexis Bull estaba por detrás. Fíjese que los hermanos Bull se lanzaron adelante en cada una de las series y finalmente en la carrera, tras los 17 giros, ocuparon séptimo y octavo lugar para esta carrera, esta cuarta fecha de la 1300. Entretenido, más allá de lo que pasaba en la punta, como dijimos, estuvo realmente muy entretenida la carrera. Allí van pasando los punteros, los 3 del podio, y más o menos acomodándose a lo que va a ser el final de la competencia. Lautaro Mayorga, tras la bajada de la bandera, es el líder del campeonato, tiene 141 unidades, viene cómodo, con 30 puntos prácticamente de diferencia con Agustín Orellana, que es el segundo con 111 puntos y medio. El tercero es William Bull con 110. Cuarto, Marcelo Sebastianelli con 102 unidades. Y en la quinta posición, Alexis Bull con 100 puntos. Son los 5 punteros del campeonato, los que obviamente pueden llegar a pelear el 1 para esta temporada. Estamos ya en las vueltas finales de esta competencia, de esta cuarta fecha. Aquí ya la lluvia había casi pasado en algunos sectores, en algún sector llovía, pero sobre el final de la carrera se pudo ver que disminuyó la lluvia que había sido sostenida durante toda la carrera prácticamente.
Agustín Orellana apretó un poco hacia Marcelo Sebastianelli sobre el final, allí lo vemos a Lautaro Mayorga buscando la definición de la competencia, seguido allí de Sebastianelli y Orellana para culminar con esta carrera, esta cuarta fecha del campeonato 2022. Lindo espectáculo, entretenida fue la competencia. No, quizás no lo fue para la punta, para el primer, segundo y tercer puesto, pero sí entretenido en lo que hace al resto de las posiciones de este campeonato. Como dijimos, Lautaro Mayorga es el líder del torneo con 141 unidades. Estamos con cómo quedó esta carrera, el resultado final. Lautaro Mayorga ganador, segundo Marcelo Sebastianelli, tercero Agustín Orellana, cuarto Emilio Felgueroso, quinto Ricardo Garay, sexto Facundo Rodríguez, en la séptima posición finalmente William Bull, octavo Alexis Bull, noveno Leandro Fernández, Juanjo Gallardo décimo, Francisco Medina undécimo, decimosegundo Dani López con 12 vueltas de las 17, Esteban Rogel 6 vueltas, Ernesto Pérez 6 vueltas, 15, Horacio Fernández con 3 y Hugo Palacios, que obviamente volcó su auto y no participó de esta competencia. Me imagino la alegría. No, sí, la verdad que sí, una alegría increíble. Nunca habíamos corrido con los pisos cruzados, así que la verdad que muy contento, porque nunca se nos había dado una victoria, ahora se dio con los puntos que teníamos en el campeonato, así que la verdad que estamos muy contentos porque ya llevamos puntos a casa. Y la verdad que muy contento, la verdad que Barça se nos dio bien el canto, necesitando al Cholo, Agustín por el podio. Así que bueno, gracias a Dios, la verdad que estamos muy contentos. Lo más complicado ha sido la voz de Bravo. No, sí, la verdad que sí, las vueltas fueron todas difíciles, todas impulsadas, así que era ahí, había que mantenerse en pista y terminar la carrera. Bueno, de todas maneras, por eso te decía que al principio, bueno, hubo una lucha ahí al principio hasta que tomaste la bicicleta. Sí, la verdad que sí, una lucha en la tercera vuelta, creo que fue que ya quedé adelante. La verdad que muy bien, los pilotos nos respetamos todos, el Che, nos respetamos del todo y vamos a felicitarlo a ellos porque se puede compartir con la gente. Era muy esperado. Sí, la verdad que sí, se hizo esperar la victoria y no sabíamos que estábamos en el próximo juego, pero bueno, la primera vez que corremos así en el próximo juego estamos nosotros. Con mi familia, a los chicos que nos ayudan a misil, a todos los oficiantes que siempre nos ayudan desde el comienzo, a todos, vamos a muchas gracias a todos, agradecerle igual a los pilotos, son lindos, se pueden conocer a ustedes. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta propuesta de RPM. Le agradecemos como siempre la atención dispensada. Este fin de semana vamos a tener la actividad de las picadas, el cuarto de misa nuevamente en la recta principal del Autódromo José Muñiz. Están todos invitados, por supuesto. Le agradecemos la atención. Que tengan ustedes una muy buena semana.